Lomonosov en la Facultad de Física de 1994 al 98. Es investigador en el Laboratorio de Hidrodinámica del Instituto de Problemas Hidrológicos de la Academia de Ciencias de Rusia en Moscú de 1996 al 2000. Profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California en el año 2000. Es también investigador del Departamento de Oceanográfica Física, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Es profesor de cátedra del Departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de 2001 al 2005. Profesor de planta, coordinador del área de física del Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad de Anáhuac desde 2003 a la fecha. Sus publicaciones, entre otras, tiene transporte de sedimentos y transformación de la profundidad por las mareas en aguas poco profundas, investigaciones experimentales de la estructura de corriente bajo el hielo, transporte residual de masas fluviales paralelamente a la costa por corriente de mareas en aguas poco profundas. En fin, sin más, cedo la palabra al doctor Alexander Restekov. Bueno, estimados compañeros, compañeras, alumnos, colegas, me da mucho gusto saludarlos aquí. Gracias a la universidad que organiza este evento. Y hoy les quiero presentar este libro que se llama 50 paradojas de la física. ¿Con micrófono o sin micrófono? No, con micrófono, creo. Les cuento un poco la historia, cómo se hizo este libro, y ya después les cuento sobre el libro también. Lo que pasa que el primer libro que escribí es el otro, se llama Mecánica Clásica, el que usamos en algunos cursos de física aquí en la universidad. Y decidí algún día escribir la otra parte, la segunda parte de Mecánica Clásica, que son las ondas mecánicas y otros temas de mecánica. Y entonces ya lo estaba llevando como más de la mitad, y normalmente escribí los libros en la noche, porque en la mañana, en el día, es el día completo. Sí, trabajamos con los alumnos y siempre no se puede concentrar en el libro. Y normalmente escribía de las 6 hasta las 11 de la noche. Ya cuando cerraba la universidad, pasaba policía para correr, me soltaban los perros, ahí entonces dicen, no, ya vamos a cerrar. Y un día, como cerca de las 11 de la noche, nunca me ha pasado en la vida esto, la primera vez y la única vez que me ha pasado, estaba yo escribiendo de las ondas mecánicas, totalmente otro libro, y en esto me viene paradojas de la física. En serio, nunca me ha pasado, la única vez en mi vida que de pronto viene como un rayo, de dónde no sé, hasta el momento no explico, no es racional que lo explicas. Estaba yo pensando de esto, y de pronto me viene no, simplemente vino un rayo, paradojas de la física. Y estaba pensando yo de otra cosa, de ondas mecánicas, paradojas de la física, y en este momento dije, qué interesante, y en este momento dejé de escribir otro libro, y en este mismo momento empecé a escribir este libro de paradojas de la física. Y el otro libro, de hecho, nunca he regresado, la segunda parte de Mecánica Clásica está pendiente todavía, y a lo mejor algún día regreso a esto. Y en este momento dejé de escribirlo y empecé con paradojas, con este libro de paradojas, y hasta que lo terminé. Qué curioso. Pero de dónde vino esta idea, no sé, irracional. De pronto llegó, ni nunca pensé de esto. Pues aquí está, hecho con amor y dedicación. Es el libro más querido sí, de todos. Y trata de, como dice el nombre, de 50 paradojas de la física. ¿Y qué es una paradoja? Hay que distinguirlo entre paradoja y sofismo, porque a la primera vista parece lo mismo, pero sofismo y paradoja son parecidos, pero tienen algo diferente también. Por ejemplo, ¿qué es un sofismo? Un sofismo es una afirmación que provoca la contradicción, que lleva a la contradicción, pero esta contradicción desde un principio está en esta afirmación.
Es decir, si alguien dice algo con alegoría y ventaja ya haciendo una trampa, para que el otro caiga en la trampa, eso se llama sofismo. Y paradoja cuando viene una contradicción sin hacer ninguna trampa, o sea, por una teoría da una cosa y por otra teoría da otra cosa, y dos resultados vienen en la contradicción. Bueno, es mejor explicar con un ejemplo. ¿Qué es un sofismo, verdad? Un sofismo, ¿qué será unos ejemplos? Esto fue desde el siglo IV antes del Cristo, famosos sofistas, los enemigos de Sócrates, que siempre peleaban los dos bandos ahí. Por ejemplo, decían sofistas, y es un ejemplo de sofismo, decían, sin el ojo izquierdo veo, sin el ojo derecho también veo. Entonces no necesito ni ojo izquierdo ni derecho para ver. Entonces no necesito ojos para ver. Está raro, ¿verdad? O sea, desde un principio es una trampa. Sabemos que necesitamos ojos para ver, ¿sí? Pero está la trampa desde el principio y uno lo hace con propósito para que el otro caiga en la trampa. ¿Qué otro tipo de sofismos? Otro ejemplo. Por ejemplo, uno dice que lo que tú no perdiste, tú lo tienes, ¿verdad? Y entonces dice, tú perdiste los cuernos, ¿sí? No, entonces tienes cuernos. Otro tipo de sofismo, o otro tipo de sofismo en matemáticas. Es muy sencillo, ahí no se asusta, matemáticas muy sencillas. Hay un escalón. Es 10 menos 10 es igual a 0, ¿cierto? 15 menos 15 igual a 0. ¿Sí se ve atrás? ¿O más grande? Sí se ve, ¿verdad? Entonces podemos escribir que 10 menos 10 es igual a 15 menos 15. Factorizamos ¿cuánto? Factorizamos aquí el 2. Nos queda 2, 5 menos 5. Es igual a 3 por 5 menos 5. ¿Sí está bien? Cancelamos 5 menos 5 igual y queda 2 igual a 3. Es otro ejemplo de sofismo. Resulta que 2 es igual a 3. Desde un principio sabemos que no es así. Es una trampa ahí. ¿Cuál es la trampa? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que estamos dividiendo ahí entre 0. Y no se puede dividir entre 0. Entonces desde un principio se está haciendo una trampa. 5 menos 5 no se nota, no es obvio, no se ve luego que es 0, pero es igual a 0. 5 menos 5. Y dividimos entre 0. Y no se puede dividir entre 0. Es por eso que no se puede obtener que 2 es igual a 3. Es sofismo, porque sabemos que no es así, pero estamos haciendo una trampa para que el otro caiga. Mira, te voy a demostrar que 2 igual a 3. Ay, sí es cierto, 2 igual a 3. Entonces ahí, eso es sofismo. Paradoja no es así. Paradoja cuando una teoría científica entra en contradicción con otra teoría científica, o una teoría científica entra en contradicción con unos experimentos físicos. O sea, se hace experimento y el resultado del experimento va en contradicción con la teoría que existe. El experimento está bien, la teoría también está bien. O sea, nadie está haciendo ninguna trampa, no es sofismo. Vienen en contradicción y es ahí donde surge la paradoja. ¿Sí se ve la diferencia entre sofismo y paradoja? Que no es el mismo resultado, contradicción, pero el principio es diferente. En paradoja impulsa la ciencia, hace que la teoría se mejore. El sofismo hace una trampa nada más, que otro cae en esta trampa, ¿sí? Es más, vamos a ver algunos ejemplos aquí de paradojas. Hay hay paradojas aquí de mecánica clásica, de mecánica relativista, de hidrodinámica, de electricidad y magnetismo. Hay nombres como la paradoja del fin del mundo, la paradoja de rueda de Arquímedes. Hay otras paradojas, una se llama paradoja de Max, paradoja
el demonio de Maxwell se llama, el demonio de Maxwell. Y otra paradoja que se llama el demonio de Laplace. Yo cuando escribí el libro dije, hay Universidad Católica y vienen para demonios ahí, todo eso. Dije, no, ¿qué tal si no me van a aceptar ahí estos dos paradojas? No hay problema, se va a llamar el libro 48 paradojas de la física. Sí. Pero ya hablé después con un padre y me dice, no hay problema. De hecho, el problema es olvidar que existe el demonio. Y dije, ay, qué inteligentes palabras. Sí, entonces guardé esta respuesta. Aquí hay paradojas que velocidad mayor que velocidad de la luz. Hay paradoja que no se cumple la segunda ley de Newton, no se cumple la tercera ley de Newton, no se cumple la ley de Coulomb. Por esto empezamos. La que no se cumple, la ley de Coulomb. ¿Sí se acuerdan la ley de Coulomb? Es la paradoja número... No, la ley de Coulomb. La ley de Ampère. Es la paradoja 31. La paradoja 31. ¿Sí? ¿Verdad que mejor en el centro? Sí. Como se acuerdan, la ley de Coulomb se expresa así. La fuerza electrostática, constante electrostática, valor absoluto de una carga eléctrica, valor absoluto de otra carga eléctrica, la distancia entre estas cargas. Sí, eso se ve en escuela, en secundaria también empiezan a ver esto. Ahora imaginamos un caso cuando hay una carga, eléctrica, y aquí, de este lado derecho, es una esfera metálica, cuya carga es igual a 0. O sea, no está cargada. Sí se puede imaginar, ¿verdad? Aquí hay una carga eléctrica, aquí hay una esfera, una bola metálica que no está cargada, cuya esta carga es igual a 0. Por la ley de Coulomb, ¿cuál es la fuerza entre los dos? Es muy fácil, sustituimos aquí valores, aquí va la carga esta, y aquí va, ¿qué? 0. Sí, porque esto no está cargado, la carga eléctrica es 0. Es lo que dice la ley de Coulomb. Ahora vamos a encontrar una contradicción. ¿Por qué? Porque como es una esfera metálica conductora, por eso tiene ahí los electrones libres para moverse, por eso son metálicas. Y esos electrones libres para moverse van a estar atraídos por esta carga positiva. Los electrones tienen una carga negativa, entonces van aquí, los electrones se pegan del lado izquierdo. Aquí se va a crear una falta de electrones. No se mueve una carga positiva porque no hay, la libre es la negativa. Y se va a crear una falta de carga negativa, que es lo mismo que es la carga positiva. Entonces esta carga positiva con esta se va a atraer, ¿sí está bien? Y esta positiva con esta positiva se repelen. Pero como esta está más cerca que esta, la fuerza de atracción va a ser mayor que la fuerza de repulsión. Entonces la fuerza neta resultante va a ser a la izquierda. Entonces sí hay una fuerza resultante. Entonces la ley de Coulomb no se cumple. O sea, eso es un ejemplo de paradoja. Cuando la teoría dice una cosa y el experimento dice otra cosa. ¿Sí? Y en este caso la paradoja se resuelve muy fácil. Leen el libro, ahí dice todo. No es cierto. Sí. No, ahí mira. Lo que pasa es que la ley de Coulomb, la ley de Coulomb habla de las cargas puntuales. Carga puntual quiere decir que su tamaño es igual a 0.
pero todo tiene su tamaño, no puede ser cero. Bueno, no, el tamaño no es cero en comparación con la distancia entre ellos. ¿Sí? Una mide 1 centímetro, la otra mide 1 centímetro y la distancia entre ellos es 1 kilómetro. Entonces, comparando con 1 kilómetro, el diámetro de cada canica es igual a 0. Es lo que refiere que es una carga puntual. Y la ley de Coulomb solo se cumple para cargas puntuales. Y esto no es una carga puntual, o sea, tiene tamaño. Porque dijimos va a la izquierda, va a la derecha, o sea, tiene tamaño. Es por eso que la ley de Coulomb aquí la aplicamos en el caso que no se puede aplicar. Por eso surge la paradoja. A ver, vemos otro ejemplo. Aquí hay una paradoja número 0. Aquí, de sándwich y el gato, la paradoja. Ustedes, hay dos teorías. Una teoría dice que el gato siempre cae con las patas abajo, ¿verdad? Y otra teoría, hipótesis, dice que si tengo el pan untado con mantequilla, ¿sí? Si se cae de la mesa, siempre cae con mantequilla hacia abajo. ¿Sí? Otra teoría. No es paradoja, o sea, es una broma que explica nada más. Paradoja número 0, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que si amarramos el sándwich con mantequilla, lo amarramos en la espalda del gato. Entonces ahí, ¿sí? Mantequilla atrás y patas adelante. Entonces, si cae con las patas abajo, se viola la teoría 2. Quiere decir que mantequilla va a estar arriba. Y la teoría dice que debe estar abajo. O sea, se viola la teoría 2. Si cae la mantequilla hacia abajo, las patas del gato quedan hacia arriba. ¿Sí? Entonces se viola la teoría 1. O sea, las dos teorías entran en contradicción. Entonces el gato nunca se va a caer. ¿Sí? Sí se ve esto, la contradicción entre una teoría y otra. Finalmente sabemos que sí se va a caer. Pero es un ejemplo que explica cómo puede surgir una contradicción. Otra paradoja, por ejemplo, de velocidad que es mayor que velocidad de la luz. Ustedes saben que velocidad máxima que puede existir es velocidad de la luz en el vacío. ¿Y es cuánto es? Es velocidad de la luz en el vacío, o también la denotan como C. Velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente igual a 300.000 ¿de qué? Kilómetros por segundo. Sí, es una de las contradicciones. Dice entre, pero se dice por. En física se acostumbra a decir así, kilómetros por segundo. Ahora vamos a hacer un experimento. Vamos a considerar el globo terrestre, nuestra Tierra. Aquí está el Ecuador. Y vamos a hacer 50 focos. 50 focos alrededor del Ecuador. 50 es para hacer más fácil el cálculo, porque sabemos que perímetro del Ecuador, de la Tierra, es igual a 40.000 kilómetros. Es decir, entre un foco y otro foco, ¿qué distancia va a ser? 400 entre 50. Es igual a 800, ¿verdad? 800, sí. 800 kilómetros entre un foco y otro foco. Ahora vamos a hacer un circuito eléctrico que va a hacer lo siguiente. Este foco se enciende en el momento inicial, se enciende. Una milésima segundo después se enciende el segundo foco. Así como árbol de Navidad. Si se enciende uno, después se enciende, y parece que corre la luz, ¿verdad? En árbol de Navidad. Igual va a pasar aquí. Se enciende uno, se apaga. Se enciende otro, se apaga. Y parece que como en árbol de Navidad corre, ¿qué corre ahí? Pues
proceso de incendio de los focos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿con qué velocidad ocurre este proceso? Hay que dividir, para encontrar esta velocidad, hay que dividir la distancia entre el tiempo. La distancia es 800 kilómetros y el tiempo es una milésima del segundo. ¿Cuánto nos va a dar resultado? Nos va a dar 800 kilómetros por segundo. Y esto es casi 3 veces mayor que velocidad de la luz. Si vamos a un satélite artificial, ¿sí?, como un árbol de Navidad desde lejos, vamos a un satélite artificial, vamos a ver que este proceso va con velocidad de 800.000 kilómetros por segundo, 3 veces mayor que velocidad de la luz. O sea, sí, es una paradoja también, es un resultado que no puede ser. ¿Por qué no puede ser? No, de hecho sí puede ser. Sí, parece que no puede, porque ¿dónde conseguimos el cable tan largo? ¿Cómo hacemos el circuito? Todos son problemas técnicamente superables. Si juntamos toda la humanidad, trabaja para hacer este cable, y sí se puede conseguir, y vamos al satélite, vamos a observar esta velocidad. Y esta velocidad sí es posible. Es decir, si es posible, velocidad que es mayor a velocidad de la luz. Pero con esta velocidad no se debe de propagar ninguna materia ni energía. Observen que aquí en este caso ningún objeto se mueve con esta velocidad. Lo que dice la física, que ningún objeto se puede mover con velocidad mayor a 300.000 kilómetros por segundo. Y lo que pasa aquí, esto no entra en violación con esta afirmación. Este proceso, o sea, nada material. Este proceso ocurre con esta velocidad 800 kilómetros por segundo, no entra en ninguna contradicción con la física. No puede ser velocidad mayor a esta de propagación de la materia. O sea, el plumón no se puede mover a esta velocidad, ni mayor a esta. Pero un proceso sí puede pasar a esta velocidad. Sí se ve la diferencia, ¿verdad? O sea, no hay ninguna contradicción realmente aquí. El proceso sí puede ser a esta velocidad y mucho mayor. Es como decir, mi mente va de aquí a Júpiter en 1/100 del segundo. Entonces ya estoy ahí, pero no se propaga ninguna materia. Entonces no hay ninguna violación. Interesante, ¿verdad? Ahí vemos otro. También sobre la velocidad de la luz. Esta, la que vimos, es la paradoja 37. También podemos ver la paradoja 39. También es velocidad mayor que velocidad de la luz. Y ustedes saben que aquí cerca hay el Instituto ININ, se llama Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y se puede visitar, es una experiencia increíble. Y ahí se puede ver lo que se llama radiación de Cherenkov. Es una luz, el reactor se ve, o sea, está abajo de creo que 7 metros de agua, y ahí se ve el reactor atómico funcionando. O sea, yo creía que es un reactor que está tapado con concreto, con las paredes de plomo. No, con una capa de 7 metros de agua ya no pasa la radiación. Y a través del agua puedes ver cómo el reactor está, el corazón del reactor cómo está funcionando. Y cuando un reactor funciona, emite una luz así débil azulada, que se llama radiación de Cherenkov. Ninguna otra parte del mundo puedes ver, solo dentro de un reactor. O sea, vale la pena visitar este ININ. Está aquí cerca en Marquesa. ¿Y a qué se debe esta radiación de Cherenkov? Paradoja 39. Se debe a que los electrones se mueven con velocidad mayor que velocidad de la luz. Es como una onda de choque. Un avión que se mueve a velocidad mayor que velocidad del sonido provoca una onda de choque. ¿Se han oído, verdad? De una onda de choque. El electrón que se mueve a velocidad mayor que velocidad de la luz provoca una onda de choque que se llama radiación de Cherenkov, que visualmente lo ves una luz así impresionante, azul, de color azul. Y van a decir, es lo mismo que aquí, que en este caso. No, no es lo mismo, porque aquí la materia no se propaga un proceso.
Y en el caso de electrones, de radiación de Cherenkov, ahí se propaga electrón, y el electrón es algo material. Entonces sí entra en contradicción. Si dijimos que no se puede mover a velocidad mayor que velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, porque el electrón se mueve con velocidad mayor que la luz. Y eso es un hecho físico, sí se mueve con velocidad mayor que velocidad de la luz. Pero aquí hay la clave, que se mueve con velocidad mayor que velocidad de la luz en el agua. En el agua, velocidad de la luz es menos de 300.000. En el agua es 30.000. En el agua la velocidad de la luz es 225.000 kilómetros por segundo. Ahí dice 300, ¿sí? Es en el vacío, pero en el agua es 225. O sea, electrones se mueven a velocidad mayor que velocidad de la luz en el agua, o sea, mayor que 225, pero menor que 300. Entonces no se vio la teoría de relatividad, y el electrón efectivamente se mueve con mayor velocidad que la luz en el agua. En un diamante es casi tercera parte, es 124.000 kilómetros por segundo. Eso se debe a que la velocidad de la luz no es constante. En el vacío sí, es 300.000, pero en otras sustancias es menos. Y el electrón aprovecha de esto, se mueve mayor velocidad que la luz en el agua, pero sigue siendo menor a 300. Entonces, interesante, ¿verdad?, cómo se resuelve esta paradoja. Fue descubierta esta radiación de Cherenkov en 1937, Premio Nobel de la Física, Cherenkov. Y las preguntas las hacemos al final o de una vez, como quieren, porque hasta el final se le olvida, ¿verdad?, la pregunta que quise preguntar. Si no, yo sigo. La paradoja 40. La paradoja 40 también es una paradoja muy famosa. Se llama paradoja del tiempo. También le dicen paradoja de gemelos. O también le dicen paradoja de relojes. Lo que pasa es que teoría de relatividad predice que si hay dos gemelos, por eso se llama paradoja de gemelos. Si hay dos gemelos, uno se queda en la Tierra y el otro va a viajar en una nave espacial que se mueve con una velocidad enorme, con una velocidad cercana a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces lo que pasa que cuando el segundo gemelo viaja y regresa más joven que el que se quedó en la Tierra. El que se quedó en la Tierra tiene 20 años. Y el que regresó tiene 20 años cuando se fue el otro. Y pasaron 80 años, no, 60 años, digamos, más. ¿Sí? El otro ya tiene 80 y de pronto regresa el que se fue a viajar y tiene 21 años o hasta queda igual. ¿Sí? Entonces ves dos gemelos, uno de 80 años y otro de 20 años. Pero eso no es paradoja, eso es un resultado físico comprobado científicamente, experimentalmente. O sea, aquí no hay ninguna contradicción, así es, y eso está demostrado. Bueno, no con los gemelos, con las partículas elementales que viajan del espacio hacia la Tierra. Está demostrado esto. La paradoja surge cuando consideramos que movimiento es relativo. Entonces, si el otro que se fue a viajar, el primero se quedó. Pero como movimiento es relativo, puedes decir al revés, que el otro que se fue, en realidad, se quedó estático en su cohete, ¿sí? Y el que se fue a viajar es el que está en la Tierra, ¿sí? Cohete y aquí la Tierra. Entonces, movimiento es relativo. Es igual de válido decir que el coche se mueve respecto a un árbol, que un árbol se mueve respecto al coche. Igual de válido. O sea, de punto de vista de física es lo mismo.
¿Por qué? Porque el movimiento es relativo. ¿Sí? Solo que salgan de aquí, a nadie digan que yo sé que los árboles se mueven. No, solo en la clase de física se puede decir así, si no toman mal ahí. Y entonces uno dice, si el otro que se fue a viajar, ¿sí? Lo considero como estático, y lo que va a viajar es ¿qué? Es todo el globo terrestre. Sí, es válido. Es como un coche, un árbol viaja respecto al coche. ¿Sí? Entonces el cohete está estático y viaja a la Tierra. Entonces, ¿quién tiene que regresar más joven? El que está en la Tierra, el que se fue a viajar. A ver, recuerden cómo fue al principio. El que se fue en el cohete regresó más joven. Por si cambiamos el sistema de referencia, el que se fue con la Tierra, ¿sí? Regresó más joven. O sea, los dos regresaron más jóvenes, no puede ser. Ahí donde surge la contradicción, cuando cambias el sistema de referencia. ¿Sí? Y se explica también muy fácil, porque este resultado es válido solo para un sistema inercial, un sistema estático, un sistema inercial. Para la Tierra, como sistema de referencia, es válido. El que se fue en el cohete, sí va a regresar más joven. Pero respecto a la nave espacial, no se puede hacer el mismo razonamiento. Porque a diferencia de la Tierra, la nave espacial es un sistema que acelera, cambia su velocidad, no es un sistema inercial. Y dices, bueno, sí, ¿por qué no es inercial? Porque en algún momento para regresar tiene que frenar, si no, ¿cómo regresa? Frena significa cambia la velocidad. En este momento ya deja de ser inercial. Ahí le damos una vuelta para que, no, también, cuando da la vuelta también acelera, aceleración centrípeta. Entonces no hay forma que se vaya y regresa sin acelerar. Entonces respecto a la nave no se puede considerar, no se puede hacer este procedimiento. Entonces el resultado correcto es el que se fue en la nave espacial regrese más joven. ¿Sí? El otro resultado que se quedó en la Tierra es más joven, este no es correcto. Y cómo pasa rápido el tiempo. Una paradoja más allá, ¿sí? A ver, por ejemplo, esta se llama la paradoja número. Sí, aquí hay muchos interesantes. Por ejemplo, mareas solares y mareas lunares. Ustedes saben que las mareas en el océano, los mares, se deben a atracción de la luna y atracción del sol. Y es muy fácil calcular que atracción del sol es mucho más grande que atracción de la luna. ¿Sí? Sin embargo, las mareas producidas por la luna son más grandes. ¿Sí? Bueno, mejor lo dejamos ahí, como una pendiente ahí. Y también, es aquí, 69, es la paradoja número 15. La paradoja número 15 se trata de la ley de Arquímedes. La ley de Arquímedes. O también le conocen como la fuerza boyante. Sí, porque una persona flota en el mar, porque sobre él se aplica una fuerza boyante. También se conoce como la fuerza de Arquímedes o la fuerza de empuje hidrostático. Los tres nombres es lo mismo. ¿Sí? Y sabemos que esta fuerza desde secundaria, sabemos que esta fuerza va verticalmente hacia arriba y es igual al peso del agua desplazada, etc. ¿Sí? Y entonces esta ley vamos a aplicarlo en este caso. Vamos a hacer un recipiente y en esta pared de recipiente vamos a meter un tronco de madera, por ejemplo, que puede girar respecto a este eje, y esto se va a llenar con agua, así.
Si en lugar de una pared le metemos un cilindro, como de madera, por ejemplo, algo más ligero que el agua, entonces sobre esta parte que está sumergida en el agua, por la ley de Arquímedes, se va a aplicar una fuerza hacia arriba, que se llama la fuerza buoyante. Es la fuerza porque flotan los barcos, ¿sí? Porque flota una persona, porque una pelota de basquetbol cuando la tiramos al mar no se hunde, sino se queda flotando por esta fuerza que va verticalmente hacia arriba. Y en este caso, aquí está el eje. En este caso, esta fuerza que va hacia arriba va a provocar rotación de este disco. Es decir, este disco va a girar. Pero lo bueno aquí, lo atractivo aquí, es que este disco va a girar, es como abrir la puerta. Es lo mismo. Si aquí está el eje de la puerta, aquí está la manija empujando, la puerta empieza a girar. Igual aquí también. Si aplico la fuerza en el eje, no va a girar, pero si la aplico hacia un lado, la puerta va a girar. Igual este disco de madera va a girar. Y aquí lo atractivo que este disco va a girar perpetuamente. Por aquí se va a escapar el agua, pero no hay problema. Ponemos ahí un material que no pase el agua o no se escape, o se escape poquito, o sea, no es el problema, se puede arreglar esto. Aquí lo interesante es que el disco se puede girar perpetuamente, le conectamos un generador eléctrico y es una fuente inagotable de la energía eléctrica. Se ve que algo raro está aquí, no puede ser esto, nada es gratis en este mundo, ¿cómo va a girar esto continuamente? Entonces aquí hay una contradicción, es decir, hay que recordar que la fuerza de Arquímedes no siempre va hacia arriba. Ahí está el error. Ahí está el error decir que la fuerza de Arquímedes, la fuerza buoyante, fuerza de empuje hidrostático, flotante, siempre va hacia arriba. Y esto no es cierto, no siempre va hacia arriba. En este caso no va hacia arriba. En este caso hay que recordar que la fuerza buoyante se debe al aumento de la presión con la profundidad. Y la presión que aplica, la fuerza de agua que aplica sobre el cilindro va así. Aquí también es perpendicular a la pared. Aquí va así. Todos van hacia el centro. Todos van hacia el centro porque esta fuerza tiene que ser perpendicular a la superficie. O sea, perpendicular a esta línea tangente. Perpendicular a la línea tangente para el círculo significa a lo largo del radio. O sea, todas esas fuerzas van hacia el centro. Entonces, si todas las fuerzas van hacia el centro, el cilindro no va a girar. O sea, aquí en este caso, la fuerza no va hacia arriba. Ese es un error así. Y el error se produce porque se olvida que la fuerza de Arquímedes no siempre va hacia arriba. Y es muy común, o sea, es casi siempre va hacia arriba, por eso la gente como que se olvida que hay casos que no. En este caso, por ejemplo, la fuerza buoyante va hacia el centro del disco, por lo tanto no va a girar. Es como aplicar en la puerta, aplicar la fuerza en la bisagra. ¿Sí? Por mucho que apliques no va a girar, tienes que moverte hacia manija para que empiece a girar. Uno más y ya. ¿Sí? El famoso demonio de Laplace. Es la paradoja el demonio de Laplace, la paradoja número 30. La paradoja número 30, ¿qué es el demonio de Laplace? El demonio no quiere decir otra cosa que en el lenguaje moderno es una supercomputadora. Es decir, si yo conozco la posición y la velocidad de todas las partículas del universo, las leyes de la segunda ley de Newton, las leyes de mecánica, me permiten, teóricamente, me permiten calcular la posición y velocidad de esas partículas en cualquier momento del tiempo. Cuando chocan dos bolitas, velocidad inicial de una, velocidad inicial de otra, masa se conoce, se puede
con cálculos matemáticos sencillos sacar cuál es la velocidad de posición final de cada una de las partículas. Pues aplicamos esto para las moléculas de todo el universo. Entonces podemos calcular cuál es la posición y velocidad de las partículas en cualquier momento del tiempo. Por eso se llama demonio, porque es una tarea difícil. Sí, es un genio que hace trabajo impresionante en poco tiempo. O como hoy en día, es que Laplace es el siglo XVIII. Hoy en día, en lugar de demonio, vamos a decir supercomputadora. Entonces, una supercomputadora que es capaz de calcular la posición de moléculas del universo en cualquier momento del tiempo. ¿Qué quiere decir esto prácticamente? Que podemos decir cuánto va a durar una pieza del coche, por ejemplo. ¿Sí? Porque si ya calculamos todo, pues ya sabemos toda la información sobre esta pieza, podemos saber cuándo se va a romper, cuánto tiempo va a durar. Pero dejan esto incluso como que existe actualmente, se puede predecir, pero también se puede calcular la forma de la nube que va a pasar aquí en 5 años. Va a tener esta forma, va a tener este tamaño. Esto ya suena como que fantástico, ¿verdad? Imagínense que van a poder saber qué calificación va a sacar su nieto en segundo de secundaria, por ejemplo. Esto ya de plano está, ya ahí donde se ve que está algo raro, ¿verdad? Que suena como fantástico. Y resulta que es imposible hacer esto. Ahí viene la explicación. Por muchas razones es imposible. Sí, en el siglo XIX fue demostrado que las leyes de mecánica sí funcionan para cada molécula, pero para una cantidad enorme de moléculas ya no funciona. Ya las leyes de Newton ya no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? La pregunta, ¿y por qué tienen que funcionar? ¿Por qué? Pues funciona para unos objetos como un plumón que está cayendo, pero ¿por qué tienen que funcionar para moléculas? Sí, para cada una de las moléculas sí funciona, para un conjunto enorme ya no funciona. Y imagínense cuántas moléculas hay en un metro cúbico aquí, en tamaño del sillón, 1 metro cúbico aproximadamente, un poquito menos. Hay una cantidad a 20 grados centígrados, hay una cantidad de 3 por 10 a la 25. 10 1 con 25 ceros, o sea, 10 a la potencia 25 moléculas hay en esta cantidad en 1 metro cúbico. Que hablar de todo el universo. Imagínense que ustedes tardan para escribir la ecuación 1 segundo. Hay 3 componentes de velocidad, 3 por 3, bueno, casi 10, queda 10 por 10 a la potencia 26 ecuaciones. Y si tardo 1 segundo para escribir cada ecuación, no me alcanza el tiempo. De hecho, ahí saqué el cálculo, creo que es unos miles o millones de veces mayor que la edad del universo. O sea, solo para escribir esas ecuaciones, para resolverlas, menos posible todavía. Bueno, imagínense que superamos, por eso se llama genio, ¿sí? Que puede hacer todo esto. Lo escribe, lo resuelve y obtengo 10 a la potencia 26 datos numéricos. ¿Y qué voy a hacer con estos datos? Pues imagínense analizar estos datos. Es imposible. Bueno, para genio sí es posible. Bueno, suponemos que una supercomputadora lo puede analizar, lo puede decir todo, pero aún así es imposible el demonio de Laplace porque hay un principio que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que si conozco que no se puede determinar al mismo tiempo la velocidad de la molécula y su posición. Si conozco su posición, exactamente está aquí. Su velocidad no lo conozco. Indeterminado por completo. Si conozco su velocidad, no conozco dónde está. Y entonces, desde un principio, decir que conozco velocidad y posición de todas las moléculas del universo, desde aquí estamos mal. Imposible. ¿Uno más? No, ya verdad. Uno más. Se llama la paradoja del fin del mundo. La paradoja 43. Si no me paran, yo voy a seguir hasta aquí, hasta 11 de la noche. Se llama la paradoja del fin del mundo. Suena atractivo, ¿verdad? Pero, sí, se trata de cómo está construido un átomo.
un átomo. En 1911, más de 100 años atrás, Ernst Rutherford hizo unos experimentos y demostró cómo está hecho el átomo, cómo está construido el átomo. Y resulta que el átomo, según sus experimentos, tiene la estructura planetaria. Planetaria quiere decir que igual que el Sol y la Tierra que está girando alrededor del Sol, esto quiere decir estructura planetaria. En el centro hay núcleo y alrededor de este núcleo está girando, está moviéndose un electrón. Sí. En la clase de física pregunto a los alumnos dónde nació Ernst Rutherford y les doy 3 opciones para escoger y no, y les doy 2 más todavía, no, y les doy 10 más todavía, no, nunca atinan. Sí, siempre dicen Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. No, nació en Nueva Zelanda. Ernst Rutherford nació en Nueva Zelanda, se fue a estudiar a Australia, después a Inglaterra. Fue de hecho uno de los descubridores de radio, el que hizo uno de los primeros aparatos de radio. Entonces él descubrió que el átomo tiene es como una, sí, tiene un sistema planetario, que un electrón está girando, un electrón negativo, carga negativa, está girando alrededor del núcleo. Y el núcleo es positivo. Y el núcleo es muy pequeño, de hecho es para hacer la proporción, si todo el estadio deportivo es el átomo, o sea, la distancia de aquí a acá, entonces el tamaño del núcleo, no me acuerdo bien si es una cereza o una manzana, pero eso no cambia mucho el asunto. Una fruta que está en el centro ahí del estadio, o sea, un tamaño insignificante del núcleo. Y el electrón es un polvito que está en las gradas, o sea, ni se ve. O sea, el tamaño del átomo es mucho mayor que el tamaño del electrón y del núcleo. Entonces, cuando Rutherford descubrió que esto es así, entonces científicos dicen, no, eso es imposible, porque va en contra de la teoría electrodinámica clásica. Y dicen, no, no es posible. Entonces repitieron muchas veces el experimento hasta asegurarse que sí está bien el experimento, o sea, efectivamente es así. ¿Y por qué es imposible teóricamente? Porque la teoría electrodinámica clásica dice, si una carga se mueve con aceleración, inevitablemente tiene que emitir ondas electromagnéticas. O sea, según la teoría es así. Esto quiere decir que si el electrón se mueve, tiene que emitir una energía, pierde constantemente la energía. Y si algo constantemente se pierde, entonces algún momento se va a acabar. Entonces algún momento la energía del electrón se va a acabar, se va a terminar. ¿Qué va a pasar con el electrón? Se va a caer sobre el núcleo. Por eso se llama fin del mundo. ¿Por qué? Porque eso significa que el átomo se destruye, se desaparece, la materia desaparece, el átomo deja de existir, así en la forma como está. Imagínate que se cayó el electrón sobre el núcleo, entonces el átomo ya se destruye, la materia desaparece, por eso se llama fin del mundo, sí, escándalo grande. Pero sabemos que el mundo no se acaba, bastante estable se nota, ¿verdad? Porque en el electrón pierde la energía muy rápido. O sea, ni siquiera es un segundo, mucho más rápido pierde la energía. O sea, el mundo tiene que ya terminarse y no pasa esto. Entonces, cuando entra el resultado experimental en contradicción con el resultado teórico, ¿quién tiene la razón? ¿El resultado experimental o el resultado teórico? ¿Quién tiene más importancia en física? Claro que el resultado experimental. Sí, porque la naturaleza, no me gusta ese resultado experimental, vamos a cambiarlo. No me gusta que objetos caen hacia abajo, quiero que se muevan hacia arriba, imposible. La naturaleza no podemos cambiarla, pero sí podemos cambiar podemos cambiar la teoría. Es por eso que llegó un joven que se llamaba Niels Bohr y dijo que el electrón va a girar respecto al núcleo sin emitir la energía.
y todos contra él, ¿cómo es posible? Que si la teoría electrodinámica clásica dice que no es posible, pues en mi teoría es posible. Fíjense cómo pensó. Voy a hacer una nueva teoría. Sí, no puede hacer un nuevo mundo, ¿verdad? Entonces tiene que cambiar la teoría, el mundo no se puede cambiar. Entonces voy a hacer una nueva teoría. Y en esta teoría, el electrón va a girar sin emitir la energía. ¿Sí? Sin emitir la energía, gira, solo emite o absorbe la energía cuando cambia de órbita. Cambia de órbita, entonces su energía va a cambiar, pero mientras gira en la misma órbita, no emite la energía, y así como surgió la teoría de mecánica cuántica, que sustituyó la teoría de electrodinámica clásica. Ahí se ve el valor y la importancia de las paradojas, impulsan la ciencia. ¿Sí? Existía la teoría, de pronto surge una contradicción y es un impulso para mejorar. Cambia la teoría, se mejora la teoría. Sí, es una paradoja muy famosa. Niels Bohr es de Dinamarca. Dinamarca creó una escuela muy famosa que así se llama, Escuela de Mecánica Cuántica de Copenhague, de Dinamarca. Sí, y le preguntaron, ¿cómo usted logró hacer una escuela científica tan poderosa, con tantos jóvenes que están alrededor de usted, tan interesante? Y ¿saben qué contestó? Dice, a mí, Niels Bohr, dice, a mí nunca me dio miedo mostrarme un tonto frente de mis alumnos. ¿Sí? Que una autoridad que nunca se equivoca, no. Niels Bohr dice, a mí nunca me dio miedo equivocarme frente de mis alumnos, mostrarme tonto de frente de mis alumnos. Por eso los alumnos lo querían mucho, logró formar una escuela de científicos grandes. Hay una historia también sobre Niels Bohr, cuando llegaron los alemanes nazis ahí en Europa, y entonces lo primero lo transportaron a Suecia, pero Suecia, Dinamarca está muy cerca. Entonces decidieron, no, ahí van a llegar los alemanes, lo van a atrapar, la bomba atómica que tiene conocimiento, vamos a mandarlo a Inglaterra mejor. Y lo metieron en un avión, pero no lo metieron en un sillón de pasajeros, fue todo rápido. Entonces, de hecho, la primera vez que lo querían sacar, dicen, a las 10 te esperamos ahí atrás de la cantina, ahí vamos a encontrar, vamos a avión, sí, todo como espionaje, ¿verdad? Y se perdió, no pudo llegar a la cantina, de quién sabe qué pensaba, y después, ¿tú dónde estabas? Yo allá y tú aquí. Y el segundo intento sí pudo salir, lo metieron en un avión, pero no lo metieron en un sillón de pasajeros, lo metieron ahí donde van las bombas, sin un avión militar, en este espacio lo metieron ahí. Bueno, no sé por qué razón, parece que no había otro lugar. Lo metieron ahí y como avión se fue muy alto, para que no los alcancen los cohetes ahí, cañones, se fue muy alto, donde ya casi no hay oxígeno. Entonces el piloto le dice, señor Niels Bohr, le pedimos que ponga este gorrito que usan, que pone la máscara de oxígeno. ¿Sí? Y entonces se supone que en audífonos debería de escuchar, pero su cabeza era tan grande, es un hecho histórico, que este gorrito que le dieron, los audífonos le quedaron aquí y no escuchó que le dijeron. Entonces dice, señor Bohr, póngale la máscara de oxígeno, y no escuchó nada, que está a su derecha, no escuchó. De pronto se empezó a desmayar, se llegó desmayado, casi, bueno, ahí le ayudan los médicos, pero casi muere ahí en este viaje a Inglaterra, de Suiza a Inglaterra. Ya el tiempo son las 6. Muy bien. Qué amable, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta que hacerle al doctor? Bueno, doctor, ha sido un placer escucharlo con sus 50 paradojas, algunas de sus 50 paradojas. Realmente hemos pasado una tarde muy grata. Perdón, ¿tenemos una pregunta? Perdón. Profesor, si tienes un sólido flotando entre dos líquidos de diferente densidad, el líquido que está arriba del sólido, o sea, la fuerza boyante de ese líquido
debe ser perpendicular a la cara superior, a las caras del sólido, ¿no? Entonces, no empuja, no va hacia arriba, más bien es, o sea, Va hacia abajo. va hacia abajo, Sí, así es. ¿no? Por ejemplo, si tienes agua y aceite y en medio está el sólido, Sí. entonces la fuerza boyante del agua va hacia abajo. La fuerza boyante del agua va hacia... No, la del aceite, porque el aceite está arriba. Es que la fuerza boyante del agua, no, porque el objeto no está completamente sumergido en el agua. Entonces Ajá. no hay fuerza boyante del agua. Es fuerza boyante de todo. Si vamos a hacer una figurita aquí. Gracias, profe. Sí, el problema consiste en lo siguiente. Me imagino que es en relación con esta rueda que estaba girando continuamente, ¿verdad? Si es un recipiente y aquí está flotando un objeto y aquí en la interfaz está flotando y aquí tenemos que agua y aquí arriba tenemos aceite. Entonces, la pregunta es, en este caso, la fuerza boyante hacia dónde va, ¿verdad? No, va hacia arriba. Sí, porque va hacia abajo y la mg va hacia abajo, todo va hacia abajo, tiene que caer y no cae. Entonces, esto ya por ahí empieza que si mg, la gravedad va hacia abajo, entonces la fuerza boyante va hacia arriba. Es que la fuerza boyante se debe, aquí hay una presión, la fuerza de presión, aquí arriba, la que ejerce el aceite. Y también aquí hay una presión que ejerce ¿quién? El agua. Y el agua más aceite. Sí, porque el aceite va hasta aquí, pero por el principio de Pascal, la presión que ejerce aceite aquí se transmite sin alteración hasta acá. Entonces aquí es la presión del agua y del aceite. Y sabemos que la presión con la profundidad aumenta. Y aquí la presión es menor, porque la profundidad es menor. Entonces esta fuerza es menor que esta fuerza. La diferencia entre las dos fuerzas, esta es la fuerza boyante. Y como esta es mayor que esta, va hacia arriba. Sí. Gracias por la pregunta. Gracias, profe. ¿Alguien más desea preguntar? Nuevamente, doctor Alexander Restekov, le agradecemos muchísimo la presentación de su libro con sus 50 paradojas. Estamos muy contentos, seguiríamos aquí un buen rato seguramente y le agradecemos infinitamente su asistencia.